Te mereces todo esto, me dijo, cada palabra un golpe seco y frío dirigido a mi corazón, mientras yo, en estado de shock, buscaba algún signo de remordimiento. Pero todo lo que encontré fue el brillo del desafío en sus ojos, como si se enfrentara a mí, sin vergüenza, sin culpa. Y ahí, en ese momento de revelación, cualquier rastro de lo que habíamos tenido quedó aplastado. ¿Te mereces todo esto? El eco de su frase golpeó como un martillo. Mi respuesta fue igual de cortante: lo que te mereces es estar en la calle. La escena era irreal, como una pesadilla vivida a plena luz del día, donde toda la historia de los años que habíamos compartido se desmoronaba como un castillo de arena. La vi allí de pie en el salón, entre maletas y restos de lo que una vez había sido una vida, recuerdos esparcidos por el suelo como fragmentos de cristal. Cada recuerdo, cada promesa hecha en tiempos de pasión, parecía ahora una carga insoportable. Al verla salir de la casa, el sentimiento de traición latía con tanta fuerza que era casi palpable, como una brasa que ardía lentamente, desde dentro hacia afuera. Pero no era el acto de echarla lo que más me atormentaba. Era la certeza de que no era suficiente para aliviar el dolor que me consumía. Incluso después de verla fuera de mi casa, la sensación de vacío y humillación parecía crecer aún más. El peso de su desprecio se hizo más denso, más asfixiante. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo había llegado a este punto sin que me diera cuenta? Las preguntas martillaban sin descanso en mi mente, y cada una de ellas me traía nuevos recuerdos, nuevos detalles, pequeñas señales que ahora, con dolorosa claridad, cobraban sentido. Al principio, sus cambios parecían ordinarios, pequeñas fluctuaciones que yo atribuía al desgaste de la rutina. Había noches en las que volvía más tarde, justificándolo con vagas excusas y una sonrisa apresurada que, en aquel momento, recibí sin sospechar nada. Pero con el tiempo, algo empezó a retorcerse en mi interior, una sospecha silenciosa, casi inoportuna. No quería creer que me estaba engañando. Habría sido más fácil convencerme de que me estaba imaginando cosas, que el cansancio del trabajo y la monotonía de la vida conyugal eran los culpables. Todo cambió la noche que decidí enfrentarme a ella de verdad. Las mentiras, los ojos desviados, el tacto que antes era cálido y sincero ahora parecía distante, superficial, mecánico. Y cuando por fin me armé de valor para interrogarla, me miró con la misma mirada desafiante, como alguien que ya no veía sentido en ocultar nada. «Te mereces todo esto», repitió, como si yo fuera responsable de sus actos, del vacío que supuestamente sentía. El dolor y la frustración estallaron en mí. Su expulsión de la casa fue una reacción, un intento desesperado de recuperar el control, de liberarme de aquella traición asfixiante. Pero el alivio que esperaba no llegó. De hecho, todo parecía empeorar por momentos. Me invadió una ira fría y meticulosa, como si cada parte de mi vida hubiera sido calculada y manipulada por ella. No era solo el hecho de que me hubiera traicionado, era la forma en que parecía despreciar cada momento, cada esfuerzo que hacía por nosotros. La quería fuera de mi casa, sí, pero también fuera de mi vida, lejos de lo que habíamos construido juntos. Pero aún así, la ira no era suficiente para llenar el vacío que ella había dejado. En mitad de la noche, incapaz de dormir, empecé a hurgar en nuestros recuerdos en busca de algo, cualquier cosa que explicara por qué lo había hecho. Y fue en ese estado de desesperación, de búsqueda de respuestas, cuando empezó a surgir la cruel e incómoda verdad. Empecé a darme cuenta de los detalles que había ocultado, de las verdades escondidas en sus pequeñas ausencias. Cada descubrimiento, cada secreto revelado, era como una nueva puñalada, que abría heridas que yo creía ya cicatrizadas. Con el paso de los días, descubrí que había hecho algo más que traicionarme físicamente. Me había robado años de mi vida, usurpado mis sueños, pisoteado las promesas que una vez hicimos de estar el uno para el otro, pasara lo que pasara. Sin embargo, el último descubrimiento fue el más insoportable de todos. Sin que yo lo esperara, un error legal por su parte durante el proceso de separación me llevó a descubrir una serie de transacciones y documentos ocultos. Cuentas comunes que habían sido vaciadas, transferencias que yo nunca había autorizado, inversiones que no aparecían en nuestro historial común. Había planeado meticulosamente esta traición, asegurándose de que, al final, yo sería el único que sufriría, mientras ella se preparaba para reiniciar su vida cómodamente. Pero yo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No esta vez.
Si ella quería dejarme en ridículo, yo utilizaría las mismas armas para darle la vuelta a la tortilla. Así que decidí contraatacar de forma cuidadosa y precisa. Era mi turno de devolver el golpe, de demostrar que no se juega con los sentimientos de alguien sin afrontar las consecuencias. Podía haberse llevado mis posesiones, mi confianza, incluso mis mejores años, pero aún conservaba mi dignidad. Y, lo más importante, ahora tenía pruebas de cada manipulación, de cada mentira que había urdido para engañarme. No tenía ni idea de lo que le esperaba. En su mente, era libre de empezar de nuevo, dejándome con el peso de la traición y la pérdida. Pero poco sabía que la verdad estaba empezando a girar sobre sí misma, a punto de convertirse en una trampa que, irónicamente, ella misma había tendido. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Nuestras historias, aunque ficticias, revelan el devastador impacto que la deslealtad tiene en la vida de las personas, mostrando cómo las mentiras y los secretos pueden destruir lo que antes parecía indestructible. Prepárate, porque ahora vas a escuchar una historia intensa e impactante. ¡Feliz escucha! El sol de la tarde se reflejaba en las calles de Sevilla, y Elena caminaba apresurada por el centro, haciendo equilibrios con una pila de papeles y una taza de café tibio. Sus pasos firmes resonaban en la acera y su mirada era decidida, concentrada. Desde joven, Elena siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener las cosas bajo control, una habilidad que se reflejaba tanto en su vida profesional como en su matrimonio con Javier. Ambos parecían tener una vida perfecta a ojos de amigos y conocidos, una pareja estable, entregada y próspera. Pero había algo invisible a simple vista, un vacío del que solo ella y Javier parecían darse cuenta, cada uno a su manera. Javier, por su parte, era un hombre práctico, meticuloso y de pocas palabras. Poseía un discreto encanto que los años de convivencia habían convertido en algo tan natural para Elena que ya casi ni se daba cuenta. Javier dirigía una oficina de contabilidad y se pasaba el día manejando cifras, un trabajo que consideraba monótono, pero que garantizaba la comodidad de la familia. A veces se sentía infravalorado, invisible en su propia casa, pero era un malestar que no se atrevía a expresar. Para él, el matrimonio era un compromiso, algo sólido que solo podía ser sacudido por fuerzas mayores. Creía que el amor maduro y seguro que compartían era suficiente para mantener la relación, incluso cuando el entusiasmo de los primeros años hacía tiempo que se había desvanecido. En la rutina de la pareja, las palabras de afecto se habían vuelto escasas, sustituidas por breves conversaciones sobre las facturas que había que pagar, las reformas de la casa y las visitas a los padres de Elena, que vivían en un pueblo cercano. Los momentos de intimidad, antes espontáneos y llenos de una pasión casi adolescente, parecían ahora meticulosamente anotados en la agenda, como un punto a marcar. En los primeros años, Javier siempre se había enorgullecido de la armonía que mantenía con su mujer, creyendo que un amor profundo y discreto era todo lo que cualquiera podía desear. Pero últimamente, había algo que no podía nombrar, algo que le inquietaba. Parecía que, incluso a su lado, Elena estaba cada vez más distante, inalcanzable. A Elena, sin embargo, le movía un constante deseo de realización personal y profesional, y aunque admiraba la estabilidad que le proporcionaba Javier, sentía una creciente inquietud. Trabajaba como directiva en una agencia de publicidad, un entorno dinámico lleno de retos y novedades, algo que para ella era esencial. Sus días estaban llenos de reuniones interminables, decisiones rápidas y la presión constante por obtener resultados. A menudo, cuando llegaba a casa, ya agotada, encontraba a Javier absorto en hojas de cálculo y documentos, y la mera visión de las cifras la exasperaba. Ella, que buscaba creatividad y renovación, se enfrentaba a la estabilidad estática de Javier. Durante las pocas tardes que pasaban juntos, cenando en silencio o viendo un programa de televisión, Elena se preguntaba si aquella vida se ajustaba realmente a lo que ella había imaginado para sí misma. Y, como por reflejo automático, intentaba alejar esos pensamientos, convenciéndose de que todos los matrimonios pasan por fases así en algún momento. Al fin y al cabo, Javier y ella habían construido una vida sólida basada en el respeto y la confianza. Pero por mucho que intentara convencerse, no podía evitar sentir que faltaba algo, como una llama que se apaga lentamente, sin prisa, pero con certeza. Los fines de semana, la pareja solía recibir a amigos para cenar en su casa, animadas reuniones que enmascaraban el malestar latente entre ellos.
Para sus amigos, Elena y Javier eran una pareja ejemplar, unida y exitosa. Pero en los pequeños intercambios de miradas, en los gestos automáticos de atención, sabían que la relación que aparentaban no era del todo sincera. Javier notaba cómo Elena se emocionaba con la presencia de sus amigos, sobre todo cuando el tema giraba en torno a viajes, noticias o perspectivas de futuro. Su risa, que él solía considerar el sonido más agradable del mundo, sonaba ahora distante, casi irreal, como si Elena fuera una versión idealizada de sí misma. Sin embargo, Javier nunca hablaba de sus inseguridades con nadie, ni siquiera con Elena. Prefería creer que el distanciamiento entre ellos era una fase temporal, algo que se superaría de forma natural, sin necesidad de enfrentamientos ni discusiones estresantes. Guardaba para sí sus dudas y ansiedades, atesorándolas como quien atesora papeles inútiles. Al fin y al cabo, su papel, creía, era ser la base de la relación, la figura sólida que resistiría cualquier dificultad. Por parte de Elena, las incertidumbres se hacían más presentes, sobre todo cuando se veía envuelta en proyectos desafiantes en el trabajo. El ambiente vibrante de la agencia contrastaba con la previsibilidad de su vida familiar, una dualidad que, con el tiempo, empezó a desgastarla. No era raro que evitara volver a casa, prolongando sus horas en la oficina con el pretexto de unos últimos ajustes. Esos momentos de soledad en la oficina, en los que la adrenalina del trabajo se transformaba poco a poco en silenciosa introspección, la hacían reflexionar sobre su propia vida, sus decisiones y lo que realmente estaba en juego. Una noche, al llegar a casa, encontró a Javier ya dormido, la luz de la lámpara iluminando su rostro sereno. Por un momento, sintió una punzada de afecto, una nostalgia de los tiempos en que su presencia bastaba para tranquilizarla, para aportarle la sensación de seguridad que tanto admiraba. Pero pronto este sentimiento fue sustituido por un malestar casi incontrolable, una necesidad de algo que no podía explicar. Sentada a su lado, miraba la casa que habían construido juntos, cada objeto, cada mueble, cada fotografía contaba la historia de la pareja que una vez creyó que el amor bastaba para llenar cualquier vacío. Durante los días siguientes, Elena empezó a observar a Javier de forma diferente, como si lo viera desde una nueva perspectiva, un hombre al que conocía al detalle, pero que al mismo tiempo le parecía un extraño. El silencio entre ellos se hizo cada vez más denso, un silencio que parecía gritar todas las cosas que no se decían, todas las palabras que ambos evitaban por miedo a afrontar las consecuencias. Javier notó los cambios en Elena, pero su reacción fue siempre de autocontrol, prefiriendo ignorar sus sentimientos y concentrarse en sus responsabilidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, la actitud de Javier empezó a molestar a Elena, que veía en él una apatía casi irrespetuosa, como si no le importaran los temas que ella le planteaba, como si fuera ajeno a lo que ocurría entre ellos. Las conversaciones sobre el futuro, sobre planes y sueños, se hicieron escasas, y cualquier intento de hablar de la relación era respondido con una sonrisa forzada y respuestas evasivas. Para Javier era una defensa, una forma de evitar el conflicto, pero para Elena era como si la estuviera apartando, como si le cerrara todas las puertas. A pesar de sus diferencias cada vez más profundas, ambos seguían intentando mantener las apariencias, asistiendo a reuniones familiares, eventos sociales y manteniendo la fachada de una pareja feliz. En ocasiones especiales, Javier se esforzaba por demostrar que aún le importaba, organizando pequeñas sorpresas, tratando de reavivar la llama que parecía cada vez más débil. Pero esos gestos eran recibidos por Elena con una mezcla de gratitud y melancolía, como si supiera que, por sinceros que fueran, no bastarían para llenar el abismo que se había abierto entre ellos. Era como si estuvieran atrapados en una danza interminable, un ciclo de intentos y fracasos que se repetía sin cesar, pero que ninguno de los dos tenía el valor de interrumpir. Ambos cargaban con sus frustraciones en silencio, sintiendo el peso de un amor que ya no era el mismo, pero incapaces de aceptar la realidad que poco a poco se desplegaba ante sus ojos. Y así, sin darse cuenta, se convirtieron en rehenes de un pasado idealizado, de una imagen que ya no se correspondía con la realidad. El invierno se acercaba, trayendo un frío intenso que se filtraba por las rendijas de la casa, contrastando con el calor sofocante de las últimas semanas. Elena y Javier habían dejado de hablar de su relación, cada uno se había refugiado en su propia rutina, como esperando que algo cambiara por arte de magia sin tener que enfrentarse a ello. Javier, a pesar de notar el creciente distanciamiento, seguía evitando la confrontación, sumergiéndose en el trabajo y las tareas domésticas. Para él, todo esto era pasajero y pronto ambos encontrarían el camino de vuelta al otro.
Por parte de Elena, la sensación de vacío y frustración no hacía más que crecer. La rutina la consumía y buscaba refugio en el trabajo, donde se sentía más viva, con más control. Las reuniones, los proyectos, las noches interminables de planificación le hacían aplazar la vuelta a casa siempre que podía. Era como si, alejándose de Javier, evitara enfrentarse a las emociones contradictorias que sentía. Una tarde, tras una intensa reunión, Elena fue abordada por un compañero recién llegado a la empresa, Miguel, un hombre carismático y de buen humor, que se acercó a ella de forma desenfadada y despreocupada, ofreciéndole quedar para tomar un café. La invitación parecía inofensiva, pero para Elena era una oportunidad de volver a sentirse vista, de permitirse relajarse sin las presiones y exigencias del matrimonio. Miguel, por su parte, era un alivio para los días grises y repetitivos. Aportaba una ligereza que Elena no había experimentado en mucho tiempo y, con el tiempo, aquella amistad casual se convirtió en algo más profundo. Los cafés ocasionales se convirtieron en largas reuniones, conversaciones confidenciales que parecían no acabar nunca. Miguel le hacía preguntas sobre su vida, mostraba un sincero interés por sus ideas y deseos, algo que Elena no había sentido en Javier desde hacía mucho tiempo. Con él, las horas pasaban deprisa y sin esfuerzo, y ella se permitía reír, relajarse y, a veces, incluso coquetear, de una forma sutil que le aceleraba el corazón. Sabía que era peligroso, que si dejaba crecer esos sentimientos la situación podía volverse insostenible, pero el placer de volver a ser el centro de atención era irresistible. Aquella noche, tumbada junto a Javier mientras él dormía plácidamente, Elena no podía dejar de pensar en Miguel. Los encuentros se habían hecho cada vez más frecuentes y ahora se preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Una parte de ella quería volver a las andadas, reencontrarse con Javier y salvar lo que quedaba del matrimonio, pero otra parte, una parte nueva e inesperada, ansiaba la intensidad y el misterio que Miguel aportaba a su vida. Pasaron las semanas y Javier empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Elena. Estaba más distraída, distante y evitaba cualquier tipo de acercamiento con él. Las noches de silencio entre ellos solo eran rotas por el sonido de sus teléfonos, y Elena solía enviarle mensajes hasta altas horas de la madrugada. Javier intentaba no sospechar, creyendo que era solo una cuestión de trabajo, pero la molestia crecía como una sombra en su mente. También se dio cuenta de que Elena salía de casa cada vez más temprano. Las justificaciones, siempre puntuales, iban desde más trabajo hasta una reunión de última hora. Javier intentaba comprender, pero la sensación de desconfianza crecía cada vez más. La cercanía entre Elena y Miguel, aunque discreta, empezó a comentarse en la oficina. Los compañeros cuchicheaban sobre la estrecha amistad entre ambos, e incluso algunos conocidos de Javier se sentían incómodos con la situación. Entonces, una noche, ocurrió algo inesperado. Javier estaba en su salón, repasando documentos de trabajo, cuando se dio cuenta de que el teléfono de Elena, olvidado sobre la mesa, vibraba con un nuevo mensaje. El nombre de Miguel apareció en la pantalla y Javier, inseguro de lo que esperaba encontrar, descolgó el auricular y leyó el mensaje. Ojalá estuvieras aquí ahora mismo, decía el texto, sencillo pero cargado de un tono que no dejaba lugar a dudas sobre el tenor de su relación. Javier sintió que se le oprimía el pecho, como si le faltara el aire, pero al mismo tiempo una frialdad se apoderó de sus pensamientos. Necesitaba estar seguro antes de tomar cualquier decisión. Durante los días siguientes, Javier mantuvo una actitud tranquila y meticulosa, mientras observaba cada detalle del comportamiento de Elena, que permanecía ajena a las sospechas de su marido. Empezó a notar patrones, la forma en que ella sonreía al ver un nuevo mensaje o cómo sus disculpas se volvían cada vez más genéricas y evasivas. Y entonces, un sábado por la tarde, cuando Elena anunció que necesitaba resolver un asunto de trabajo, Javier la siguió hasta un hotel del centro de la ciudad. La vio entrar en el vestíbulo y dirigirse al ascensor, donde, unos minutos después, apareció Miguel. La imagen de los dos juntos, hablando y riendo, fue un golpe seco, una cruel confirmación de lo que se temía. Javier sintió que una mezcla de rabia y humillación invadía su cuerpo, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que para actuar con inteligencia tenía que pensar racionalmente, evitar el impulso de enfrentarse a ellos allí mismo. Decidió que esperaría, que averiguaría más sobre el alcance de la traición antes de mover ficha. De camino a casa, Javier se sentó en el oscuro salón, reflexionando sobre todo lo ocurrido en los últimos meses.
Sentía una profunda amargura, una sensación de traición que le corroía por dentro, pero también algo más, una silenciosa determinación de que no dejaría que Elena saliera indemne de esta situación. Tenía pruebas suficientes para enfrentarse a ella, pero algo en su interior le decía que debía esperar, que debía seguir adelante con su plan hasta que pudiera desenmascarar todo lo que ella había hecho de un solo golpe. Cuando Elena regresó a casa esa noche, él la saludó tan tranquilo como siempre, fingiendo no saber nada. Ella, por su parte, parecía diferente, cargada de una energía que Javier no había visto en años. La observó en silencio, reflexionando sobre lo que significaba aquello, pero decidió que se guardaría lo que sabía, al menos por el momento. Elena, al darse cuenta de la falta de preguntas de Javier, se sintió aliviada y quizás un poco victoriosa, creyendo que su doble vida permanecería oculta. Pero poco sabía que Javier estaba lejos de ser el marido complaciente que ella había imaginado. La habitación solo estaba iluminada por la tenue luz de la lámpara del rincón, que proyectaba suaves sombras que se movían ligeramente al son de la respiración contenida de Javier. Esperó en silencio, sintiendo el peso de las horas acumularse mientras imaginaba el momento que estaba a punto de vivir. Desde el día en que había presenciado la traición de Elena, cada detalle de aquella escena se había repetido en su mente, como una película interminable. Pero aquella noche sabía que el enfrentamiento era inevitable. Elena entró en la casa con pasos ligeros, sin darse cuenta de que Javier estaba sentado en el sofá. Sus movimientos eran calculados, casi despreocupados, como si nada pudiera afectarla. Cuando lo vio allí, esperándola en la oscuridad, tuvo un sobresalto, pero pronto recompuso el rostro, adoptando una expresión fría y controlada. «Tenemos que hablar», le dijo con voz grave y firme. Ella dudó, pero al notar la seriedad en su mirada, suspiró y se dirigió al salón. Él se sentó en el otro extremo del sofá, cruzando los brazos como una barrera invisible entre ellos. «Javier, ¿y ahora qué?», preguntó ella, intentando sonar natural, pero su voz delataba un ligero nerviosismo. «¿Ahora qué? Creo que sabes muy bien lo que es». «Seré franco», Elena hizo una pausa, observando su reacción. «Sé lo tuyo con Miguel». El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Elena, sorprendida por la franqueza, no pudo encontrar palabras inmediatas, apartando la mirada de Javier. La sangre le subió a la cara y, por un breve instante, la imagen controlada que tanto se esforzaba por mantener se desmoronó. «Javier, yo, no sé de qué me estás hablando», lo intentó, con un tono frágil y vacilante, como si quisiera aferrarse a cualquier excusa. Él dejó escapar una risa fría y cansada y se pasó la mano por el pelo, dejando al descubierto la frustración que había estado conteniendo con tanta fuerza hasta entonces. «¿De verdad crees que soy tan ingenua? ¿Os he visto juntos? No tiene sentido negarlo». Elena bajó la cabeza, dándose cuenta de que la discusión estaba perdida. El silencio entre ellos se hizo más profundo, y Javier continuó, con voz grave y pesada. «Todos estos años lo he hecho todo para hacerte feliz. Creía que teníamos algo sólido, algo real. Pero la verdad es que te dejaste engañar, y lo que es peor, me engañaste a mí». Ella levantó la vista, con los ojos brillantes de ira y remordimiento, como si quisiera replicar a sus palabras, pero se quedó sin palabras. Tú no lo entiendes», murmuró Elena, con la voz quebrada. «Me sentía tan invisible. Había un vacío del que nunca te diste cuenta». Javier la miró fijamente, intentando procesar aquellas palabras. El vacío del que hablaba era algo que él mismo había sentido, pero la traición era lo último que había imaginado de ella. Su rostro se endureció y se cruzó de brazos, controlando su indignación. «Así que has decidido llenar ese vacío con otro hombre», replicó, con la voz entrecortada por el sarcasmo y la decepción. «¿De verdad crees que eso justifica lo que hiciste? Habría hecho cualquier cosa por ti, Elena. Pero en vez de buscarme, de hablar, elegiste la traición». Ella lo miró en silencio, con los ojos llorosos. Era un espectáculo doloroso, pero la mirada de Javier seguía siendo implacable. Tras unos segundos de vacilación, Elena empezó por fin a hablar, pero sus palabras eran entrecortadas, llenas de amargura y arrepentimiento. «No lo entiendes. Lo único que hacías era esconderte en tu trabajo, en tus compromisos. Me sentía sola. Y entonces Miguel me escuchó, se preocupó.
¿Y fue tan fácil para ti ceder ante él? La voz de Javier se alzó, cargada de un dolor que ya no podía contener. Apartó la mirada, incapaz de afrontar el peso de las acusaciones. Se hizo el silencio, pero pronto Javier lo rompió, revelando algo que cambiaría por completo la perspectiva de Elena. Crees que puedes tomarme el pelo, ¿verdad? Pero lo que no sabes, Elena, es que ya he tomado medidas. Todos los fondos, las cuentas conjuntas, todo lo que podías reclamar, ya lo he recuperado. Elena, estupefacta, se quedó sin habla. Intentó protestar, pero Javier continuó, su tono ahora frío y controlado, como si estuviera revelando una simple estrategia. Mientras estabas con él, te estaba quitando todas las posibilidades de aprovechar lo que habíamos construido juntos. ¿Y sabes qué? Lo hice para que te dieras cuenta de lo mucho que me subestimabas. Se levantó, furiosa, pero al mismo tiempo sintiendo caer sobre sus hombros el peso de sus propias decisiones. Javier mantenía la mirada fija en ella, decidido a no mostrar compasión. Elena por fin se dio cuenta de que todo lo que había planeado se estaba desmoronando, y que esta vez no había vuelta atrás. «¿Me vas a dejar sin nada?», susurró con voz temblorosa. Javier dio un paso hacia ella, su expresión inescrutable, pero con un brillo de determinación que Elena nunca había visto antes. «Esto es solo el principio, Elena». La revelación de Javier había caído sobre Elena como un golpe fatal, y ahora parecía asimilar el impacto de lo ocurrido y las consecuencias de sus propios actos. A lo largo de aquella noche silenciosa, ambos permanecieron en la habitación, separados, cada uno lidiando con sus emociones de maneras opuestas. Mientras Javier, en una mezcla de alivio y amargura, se sentía fortalecido por haber tomado por fin partido, Elena se sumía en una vorágine de confusión y arrepentimiento. Poco a poco, la fuerza inicial de Javier fue dando paso a una profunda melancolía. Pasaba los días en una especie de piloto automático, con el peso de la traición siempre presente, pero ensombrecido por una dolorosa sensación de vacío. Le había quitado a Elena todos los medios para seguir adelante cómodamente, pero al mismo tiempo él mismo no veía qué haría a partir de entonces. Los días se alargaban y él se encontraba reviviendo viejos recuerdos del principio de su relación, cuando ambos tenían sueños y promesas de una vida sólida y segura. Y con cada recuerdo, volvía el resentimiento, trayendo consigo preguntas para las que ya sabía las respuestas, pero que aún le torturaban. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento la vida que habían construido juntos había perdido su sentido? Elena, por su parte, se sintió aplastada por la sensación de abandono, por la pérdida de la estabilidad con la que había contado. Se sentía traicionada por Javier de una forma que, en su mente, era tan dolorosa como lo que ella misma había hecho. Intentó racionalizar la situación, justificarse a sí misma, pero los argumentos que antes le parecían convincentes ahora le parecían vacíos. Sin los recursos que tenía antes, Elena tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que no le esperaba un nuevo comienzo, sino el caos de las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, al contrario de lo que había imaginado, Javier no la había dejado absolutamente sin nada. En una de las cuentas quedaban algunas cantidades limitadas para emergencias, una decisión de última hora que Javier tomó para que ella pudiera al menos sobrevivir mientras intentaba reorganizar su vida. No quería verla en la miseria, pero sí asegurarse de que no volviera a depender de lo que habían construido juntos. Así que le dio la opción de volver a empezar, pero en circunstancias muy distintas a las que ella hubiera imaginado para sí misma. La tensión entre ellos continuaba, y ambos trataban de evitar la confrontación directa. Había una cierta diplomacia fría, un pacto silencioso de que mantendrían una convivencia limitada y distante hasta que finalizaran los procesos formales de separación. Javier había optado por un enfoque práctico, centrándose en resolver los detalles burocráticos y, en la medida de lo posible, manteniendo a Elena a distancia. No quería seguir viviendo juntos con amargura, pero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer antes de poder desvincularse por completo de lo que un día fue una vida en común. En medio de todo esto, Elena experimentaba una dualidad emocional. La soledad que tanto le había molestado antes se hacía ahora casi insoportable, agravada por la constatación de las consecuencias de sus actos. Había un intento constante de reconciliarse con sus errores, y a veces se sentía abrumada por el deseo de disculparse, de buscar alguna forma de redención con Javier.
Pero cada vez que intentaba acercarse, se encontraba con una barrera infranqueable, una frialdad y una reserva que dejaban claro que él no estaba dispuesto a ofrecerle ningún respiro emocional. Y así, día tras día, ambos se enfrentaban a un dilema moral que parecía no tener solución. Tras semanas de convivencia silenciosa y llena de tensiones, la vida de Javier y Elena se había convertido en un teatro de apariencias que se desmoronaban. La casa, antaño un hogar seguro, era ahora un campo de minas, donde cada mirada, cada palabra o ausencia de ella tenían un peso aplastante. Javier estaba decidido a cerrar ese capítulo y seguir adelante, pero emociones contradictorias seguían atenazándole con resentimiento y amargura. Elena, por su parte, se enfrentaba a una soledad que parecía devorar cualquier rastro de autosuficiencia. Había intentado justificar sus actos, pero ahora, sola, se enfrentaba a una dolorosa verdad: el amor que creía perdido estaba ahí, enterrado bajo los escombros de sus propias decisiones. Una noche, tras otro día de trámites y acuerdos legales, Elena, en un impulso de desesperación, se acercó a Javier. Era tarde, y él ya se estaba preparando para acostarse cuando oyó su voz, frágil, vacilante, llamándole. «Javier, tenemos que hablar, necesito decirte algo». La miró fijamente, con ojos cansados pero sin hostilidad. Algo en su voz sugería que tal vez era la última petición de una mujer que ya no sabía dónde encontrar el perdón. Sin decir nada, le hizo un gesto para que continuara. «Sé que nada arreglará lo que hice», empezó ella, con voz temblorosa. «Pero quería que supieras, que realmente me arrepiento. Me perdí persiguiendo algo que, ahora me doy cuenta, nunca estuvo fuera de mí. Yo destruí lo único verdadero que tenía». Javier mantuvo la mirada fija, absorbiendo las palabras de Elena. Sintió una extraña ligereza, como si aquellas palabras, aunque tardías, fueran la última pieza que faltaba para envolver sus sentimientos hacia ella. Suspiró profundamente, permitiéndose sentir un rastro de empatía por la mujer que, a pesar de todo, había sido una vez el centro de su vida. «Elena», dijo, con voz baja, controlada, «no hay nada que pueda arreglar lo que se ha hecho. Pero tal vez lo que estás buscando es algo que necesitas encontrar por ti misma. Y por eso, por tu bien y por el mío, tenemos que seguir caminos separados». Ella asintió, las lágrimas fluyendo en silencio. Javier sabía que esas lágrimas eran reales, pero ya no podía ser él quien las consolara. Y en ese momento se dio cuenta de que el mayor acto de amor que podía ofrecerle, y ofrecerse a sí mismo, era dejarla marchar por completo. A la mañana siguiente, concluyó la última etapa del proceso de separación, dando a Elena la libertad que tanto había buscado, pero que ahora tenía un doloroso precio. Para Elena, la salida de Javier de su vida fue devastadora. Sabía que había desperdiciado la oportunidad de redimirse, y la soledad que antes le había parecido una vía de escape era ahora una prisión. Intentó retomar su carrera, reconstruir su mundo con los pocos recursos que le quedaban, pero la ausencia de Javier era como una herida que no cicatrizaba. Su orgullo, antaño inquebrantable, ahora se desintegraba cada vez que recordaba al hombre que había perdido en una búsqueda vacía de plenitud. Con el tiempo, se dio cuenta de que tendría que vivir con las consecuencias de sus actos y el recuerdo de una felicidad que ella misma había destruido. Javier, por su parte, encontró en la soledad un espacio de redescubrimiento. Liberarse del peso de aquella relación le liberó y comenzó a experimentar la vida desde una nueva perspectiva. Viajar, explorar nuevas pasiones e incluso permitirse pensar en volver a empezar con alguien diferente se convirtieron en posibilidades. Pero, sobre todo, encontró la paz aprendiendo a perdonar, no a Elena, sino a sí mismo, por haberse perdido intentando salvar un amor que ya no tenía arreglo. Y así, con el paso del tiempo, Javier y Elena siguieron sus vidas separados, pero marcados para siempre por la historia que un día compartieron. Javier encontró fuerzas para empezar de nuevo, dejando atrás el dolor y la decepción, mientras Elena se enfrentaba al vacío que ella misma había creado. Si te ha gustado la historia, deja un comentario sobre lo que te ha parecido y comparte tu opinión sobre las decisiones de los personajes. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias intensas y emocionantes. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición, estas historias son un recordatorio de cómo la deslealtad puede destruir vidas. Hasta la próxima.